Hola, mi nombre es Eva María Ramírez Diego. Actualmente estudio la Ingeniería en Gestión de Proyectos en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. A continuación les presento el proceso de constitución de una sociedad mercantil. Y bien, ¿qué es la constitución de una sociedad mercantil? La constitución es la esencia de una sociedad que la constituye como es y la diferencia de otras. El proceso de constitución mercantil de una sociedad mercantil consta de 4 pasos. Como primer paso tenemos el permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la protocolización del acta constitutiva, elegir el tipo de constitución de la sociedad y la inscripción de la escritura constitutiva en el registro público del comercio. Como primer paso, el permiso ante las relaciones exteriores. Para constituir una sociedad se habrá de obtener el permiso del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tal como lo establece el artículo 15, el cual dice que se requiere el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la constitución de las sociedades. Los estatutos de la sociedad que se constituyen, la cláusula e exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción primera del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no admitirá directamente ni indirectamente como socios, accionistas ni sociedades con cláusula de admisión extranjera. Dicho permiso tiene doble cometido. En primera, se indica cuál será la nacionalidad de la sociedad naciente, y en segunda, evitará que una sociedad se constituya bajo la misma denominación o razón social de otra que ya exista, relativa o mismo giro social. La protocolización del acta constitutiva ante el notario o corredor público se hace una vez que los interesados hayan obtenido el permiso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comparezcan ante un notario o corredor público a protocolizar el acta constitutiva por el acuerdo circular de la fecha del 27 de septiembre de 1949 emitida por la ya citada Secretaría. Se hizo el conocimiento de los notarios que cualquiera que fuera el objeto social no debería autorizar las escrituras constitutivas sin que antes dicha Secretaría hubiese otorgado el permiso. Aunque este acuerdo o circular nunca fue publicado en el Diario de la Federación, en la práctica se cumple rigurosamente. Ahora, tipos de constitución. Existen 2 tipos de constitución. La primera es la constitución simultánea. Cuando se realiza mediante un solo acto, nos estamos refiriendo a la forma de constitución simultánea u ordinaria de una sociedad mercantil. Este procedimiento es el que se recurre por ser más rápido en la práctica y no tan complicado, ya que en este, al instante se debe pagar total o parcialmente las aportaciones de los socios, debiendo quedar suscrita el total de las acciones que vayan a formar el capital social, exhibiéndose ante el notario el monto respectivo. Otro de las cualidades es que se hará de manifiesto en ese acto la forma en que será administrada la sociedad y los nombramientos de hechos a las personas que vayan a formar parte del órgano de la administración, el nombramiento de los comisarios y de los apoderados que representan a una sociedad. También, una vez que el notario se ha cerciorado, les explicará íntegramente la escritura a los comparecientes, quienes después de manifestar su voluntad asentarán su firma en ella. Posteriormente, el notario validará definitivamente la escritura constitutiva y gestionará una suscripción al registro de la propiedad de comercio. Como segundo tipo de constitución está la sucesiva o por constitución pública, que es la que mediante la comparecencia ante el notario por los socios que otorgan la escritura constitutiva y se caracteriza por el llamamiento apelación que hace al público los fundadores para obtener la adhesión de los futuros socios. Las fases del procedimiento de una suscripción pública. Redacción y depósito del programa. Los socios fundadores redactarán y depositarán en el registro público de comercio un programa que deberá contener el proyecto de estatutos de la sociedad. En las adhesiones, la suscripción se recogerá por duplicado en ejemplares del programa que contendrán los siguientes datos. Son 7. El primero es el nombre
es el nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor, el número expresado en letras de las acciones que suscriba, la naturaleza de dichas acciones y su valor, la forma y términos en que el suscriptor se obligue a pagar la primera exhibición y, como cuarto paso, cuando las acciones hayan de pagarse con bienes distintos del numerario, la determinación de dichos bienes. Como quinto, la forma de hacer la convocatoria para la Asamblea General Constitutiva, las reglas que normarán su celebración. El 6, la fecha de suscripción y por último las declaraciones de que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de los estatutos de la sociedad. En las aportaciones en este tipo de constitución, cuando se trate de las aportaciones de numerarios, los suscriptores deberán depositar en la institución de crédito designada el efecto por los fundadores las cantidades que hubieran obligado a exhibir para, una vez constituida la sociedad, ser recogida por los representantes de la sociedad. Tratándose de aportaciones en especie, las mismas se formalizarán al protocolizar el acta en la Asamblea Constitutiva de la sociedad. Cuando los suscriptores falten a su obligación de aportaciones, los fundadores podrán exigirles jurídicamente su cumplimiento por no tener suscritas las acciones respectivas. En la Asamblea Constitutiva, una vez que el capital se encuentre íntegramente suscrito y hayan sido hechas las exhibiciones legales, los fundadores, dentro de la plaza de 15 días, publicarán la convocatoria para la reunión de la Asamblea Constitutiva, cumpliendo con lo establecido en el artículo 100 de la ley en comento. La protocolización y el registro de estatutos. Una vez aprobada por la Asamblea la Constitución de la Sociedad, se procederá a la protocolización del acta de la reunión correspondiente y de los estatutos a su suscripción en el Registro Público de Comercio. Y bien, la diferencia entre los dos tipos de constitución es que la primera es un poco más rápida que la segunda. Como siguiente paso a la constitución de una sociedad es la inscripción de la estructura constitutiva en el Registro Público de Comercio. La Ley General de Sociedades Mercantiles, en sus artículos 260 al 264, indicarán el procedimiento de inscripción de una escritura constitutiva. Dichos preceptos fueron derogados gracias a la reforma del pasado 11 de julio de 1992. En el artículo 29, fracción 1, se establece que se registrarán los testimonios, escrituras, notariales, pólizas u otros documentos autónomos. En el artículo 31 se señala que se hará el asentamiento relativo a la Constitución, reformas, función, transformación, disolución, liquidación y escisión de las sociedades mercantiles. Hay dos tipos de sociedades, las primeras son las regulares y las segundas son las irregulares. En las sociedades regulares son las que se constituyen conforme a la ley, es decir, una sociedad mercantil regular es la que obedece a los dos procedimientos de constitución antes mencionados. Ahora, los efectos de la regularidad de las sociedades mercantiles. La responsabilidad de quienes actúen como representantes obligarán a la sociedad, pero igual les incumbirá responsabilidad personal frente a terceros, si bien de modo subsidiario, aunque entre ellos se solidaría ilimitada. Tratamiento legal. Nuestra ley reconoce responsabilidad jurídica a estas sociedades en todas sus consecuencias una vez que se exterioren como tales frente a terceros. Ahora bien, las sociedades irregulares son aquellas que no fueron organizadas de conformidad con las disposiciones legales y por lo cual quedan en estado de imperfección, carentes de plena capacidad y con restricciones a su desarrollo por carácter de la calidad de personas morales. Es aquella que no cumple con algún requisito señalado por las leyes mercantiles o administrativas. Es la característica de las sociedades irregulares. Y bien, la irregularidad de una sociedad se deriva del incumplimiento del mandato legal que exige que la constitución de la misma se haga constar en una escritura pública, del hecho de que, aun
constando con una escritura pública, esta no haya sido debidamente inscrita en el registro público del comercio. Y por último, por el objeto social que se pretende ejercer contravengan las disposiciones de la ley. Los efectos de las sociedades mercantiles irregulares son los siguientes. En primer efecto es la responsabilidad de los representantes de las sociedades irregulares. Estos responden solidaria e limitadamente, aunque de modo subsidiario a terceros responden a los daños y perjuicios si hubieran ocasionado los socios no culpables de ella. Los efectos en las relaciones a terceros señalará que el contrato de la sociedad no inscrito no puede oponerse ni causar prejuicio a los derechos de buena fe, los cuales sí podría aprovecharlo a los que les fuera favorable. Como tercer efecto está en la materia de quiebra. La ley de quiebra y suspensión de pagos establece que la quiebra de la sociedad irregular provocará que los socios sean responsables ilimitadamente. Efectos entre los socios: la falta de inscripción del contrato no afectará las relaciones internas de las sociedades irregulares, ya que regirán por el contrato respectivo, en su defecto por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y bien, ese es el proceso de la constitución de una sociedad. Gracias.